venimos arrastrando hace tiempo. Pero recuerde usted que en todos los sistemas sanitarios en los cuales la salud es un derecho constitucional y la consideramos una labor fundamental de la solidaridad, y tome usted como muestra, incluso algunos países del primer mundo, nunca los recursos son suficientes. Por eso es importante siempre mantener planes estratégicos de atención, equipos muy completos de apoyo multidisciplinar para poder tomar la mejor decisión en cada uno de los casos. En el Ecuador, lastimosamente, lo que uno ve con tristeza es que el poder político sigue manejando estas situaciones con el individualismo, con la respuesta personalizada y no con la necesidad de trabajar con la ciencia, de trabajar con las universidades y de que en general los responsables de la toma de decisiones lo hagan apoyados en un equipo multidisciplinar. El problema ha estado más allá de tener pocos recursos, de que también se han llevado esos recursos, algunos con sobreprecios, y está saliendo a la luz pública, no es ningún invento. Hay una ex ministra ahora acusada, ayer le pidieron la detención y que responda sobre los dineros con canastas que tenían un valor real y que pusieron otro, con sobreprecios en construcción de hospitales. Es decir, que ni siquiera en esta época de pandemia hemos podido tener a personas honestas, transparentes, manejando esta área. En ese caso, lo que nos parece realmente triste y que finalmente requiere un esfuerzo, diré yo, diario de todos los ecuatorianos es que empecemos a cambiar nuestra visión, es que es fundamental que en el marco de la ética y la responsabilidad. Y le digo, mire, yo creo que lastimosamente como sociedad nos hemos olvidado que todos los actos que desempeñamos en nuestra vida, ya sea privada o pública, siempre están ligados a la responsabilidad. Esta es una de las razones por las cuales con tristeza vemos esto, que es la nota. Es penoso que usted diga, vamos, ¿a quién escogemos en Ecuador para tomar responsabilidades en algo, para hacerse cargo de algo y en particular del manejo transparente de los bienes públicos? Pues finalmente creo que somos todos los que estamos implicados en este cambio, diré yo, cultural, que es parte de lo que somos como sociedad. Si es que no entendemos que responsabilidad implica rendir cuentas todos los días, nunca dejaremos de hacer este tipo de acciones tan tristes, tan protervas y que causan finalmente daño a los más débiles. No se ha manejado transparentemente la información, es lo que se les ha acusado. En primera instancia se habló de una cantidad de muertos, después dijeron que no, pusieron otro. Primero manejaron un número de personas contagiadas, después de un día al otro subió el doble. Acá en Cuenca se ha hablado de 34 muertos. Ayer uno de los directores de los crematorios dice que se han cremado 96. Es decir, que también parte de la transparencia es dar a conocer exactamente qué es lo que está pasando en cuanto a contagios, en cuanto a defunciones. Eso es grave porque mire que el sistema sanitario ecuatoriano tiene un crónico déficit, que es el manejo precisamente de los datos estadísticos en cuanto a morbilidad y mortalidad. Mire que históricamente usted busque en Ecuador cualquier dato con respecto a cualquier enfermedad y va a encontrar que las cifras no concuerdan, que son fraccionadas, que son incompletas. Y mucho peor en situaciones como estas. Hemos desnudado que el Ecuador no tenía un sistema nacional de información y de seguimiento y control sanitario. Y esa es una de las cosas más tristes que nos puede pasar, porque si usted no tiene la información correcta, ¿cómo obtiene los datos suficientes para tener un enfrentamiento adecuado de una crisis sanitaria? Eso nos muestra incluso la fragmentación del sistema. Las respuestas en el país en cuanto a salud siempre han sido clientelares, siempre han sido reactivas. En donde hay un problema, donde parece que hay una dificultad, se intentan hacer esfuerzos. Pero mire usted, le pongo casos, por ejemplo. No hay un sistema nacional de registro de enfermedades como la demencia, como la enfermedad de Parkinson, el evento vascular cerebral, las mismas enfermedades infectocontagiosas que siguen siendo fuente fundamental de enfermedad y muerte en el Ecuador, no tienen cifras transparentes. Entonces, por eso digo yo que es triste que finalmente la respuesta a nivel estatal y a nivel gubernamental y de poder político sea siempre clientelar y no sea una respuesta institucional. Eso nos demuestra que el Ecuador requiere un Estado fuerte en el que todos pongamos el hombro, pero obviamente además quienes están a cargo
respondan por las cosas que hacen y no hacen, pero sobre todo empiecen a respetar las líneas de apoyo que pueden recibir, por ejemplo, de las mismas instituciones de educación superior, a quienes lastimosamente además en los últimos días vemos que se denota, sobre todo aquellas que son de orden público. Es triste que desde el gobierno se hable mal de las universidades públicas cuando en el fondo históricamente han sido finalmente batallas y luchas sociales. Es importante, por supuesto, es importante, doctor, que esa disputa que hay ahora sea manejada adecuadamente. Es que precisamente, mire, todos entendemos que hay una crisis gravísima. Usted hace un momento me presentó como docente de la Universidad Católica, pero soy docente de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Estatal de Cuenca. Y Bueno, mire que nosotros hemos visto en los últimos años cómo el detrimento del apoyo a las universidades públicas es cada vez mayor. Es triste escuchar que las autoridades del Consejo de Educación Superior, por ejemplo, digan sin ningún empacho que las universidades públicas son ineficientes, cuando no se tomen en cuenta quienes afrontan la mayor cantidad de chicos que buscan educación en este país siguen siendo las universidades públicas. Entonces, mire lo que ha ocurrido con la investigación, por ejemplo. La mayoría de recortes presupuestarios de los últimos años precisamente se han hecho en investigación. ¿Cómo entonces se espera que el país empiece a responder de mejor forma frente a todas estas situaciones? Y por supuesto el desarrollo. Es triste ver que se piensa que solamente instituciones particulares puedan hacer las cosas bien. Y lo otro, cuando las universidades públicas no reciben apoyo para investigación, ¿cómo usted cree que la sociedad pueda encontrar caminos para resolver sus problemas? Es importante empezar a pensar que si es que no se fortalece el sistema público, un país en el cual la salud, por ejemplo, que se considera un derecho fundamental por estar consagrado en la Constitución, pueda verse fortalecida. es problemas y más problemas. Hablando ahora de la universidad que usted hacía alusión, es docente universitario y hoy por hoy se están trabajando, los docentes están laborando a través de la tecnología, impartiendo clases a través de redes sociales, de alguna plataforma que ya está a disposición. ¿Cómo se ha manejado? ¿Cómo ha visto usted este manejo? Aunque se ha hablado de que el 99% de los estudiantes hablaba con el rector la semana anterior, decía, no hay problema, el 99.9% están ya enlazados. Hay unos poquititos, pero con ellos están puedan asistir a clases. ¿Usted cómo ha visto aquello? Bueno, mire, primero fue también una situación crítica, el súbitamente pasar de la educación clásica presencial, que al menos la Universidad de Cuenca la ha mantenido y está además en su estatuto y su razón de ser, a una educación por medios virtuales, por medios digitales. Claro que la primera dificultad enorme que se vio es esta brecha de desigualdad que implica que unos tengan acceso y otros no tengan acceso, por no solamente la situación de la conectividad, sino la propia presencia de equipos. La Universidad de Cuenca ha hecho un esfuerzo grande, debo reconocerlo, pero nos falta todavía la posibilidad de responder a todos. Lo más triste que nos puede pasar en este sistema educativo nuevo, que súbitamente tuvo que tomarse como la fuente y la forma en la cual los chicos se educan, es que no son desigualdad. Recuerde usted que en los últimos años, además, la Universidad Pública del Ecuador es la institución que recibe chicos de los estratos de más marginación social, de mayor dificultad económica. Y por supuesto que la educación es, digamos, en los países del tercer mundo como el nuestro, la única fuente de tratar de salir de aquellos estratos muy marginados y desplazados de la economía y la sociedad. En este caso creo que a la universidad además le toca emprender un plan a largo plazo en el cual nadie se quede fuera. Mire, yo mismo como docente tengo un promedio, diré yo, de un 3 o 4% de chicos que tienen todavía dificultades de conectividad, porque pongamos el ejemplo, pueden haber algunos que están en zonas rurales, en donde a pesar de haberles apoyado con algún plan de conexión de datos o incluso un equipo de computación, la posibilidad de comunicación en tiempo real sigue siendo limitada. Entonces, este tipo de formaciones que nos toca enfrentar requiere un plan a largo plazo. Por eso mismo nosotros nos preguntamos cómo es posible que diga que los presupuestos tengan que bajarse.
entendiendo que hay una crisis grave, entendiendo que el país está viviendo una situación de complicación económica mayor. Hay cosas que no pueden echarse para abajo, como es el proceso de educación. Es una de las pocas instancias que permiten que la gente trate de eliminar las desigualdades con las que vive y con las que desarrolla su trabajo en la sociedad. En la Universidad Estatal de Cuenca se vienen próximamente elecciones. Hacía un análisis a alguna persona a nivel de las universidades y se habla del 10% de recorte. Y entonces decía que las universidades han sido tomadas como botín, que político, y que están con un número exagerado de personas en el área administrativa, en el área de la docencia. ¿Cree usted que eso se está dando también en la ciudad de Cuenca, la Universidad Estatal? ¿Hay más conserjes de los que se requiere? ¿Hay más personas en el área de secretaría, en el área de comunicación? Es una situación muy grave esta expresión tan fácil, en particular del señor Albán del CES, que es a quien yo le he escuchado decir este tipo de cosas. Y le voy a poner números, al menos los manejo de forma grosera en la facultad en la cual yo trabajo. La Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca tiene alrededor de 2.000 alumnos, alrededor de 140 profesores, unos 30 o 40 empleados y trabajadores. Dígame, ¿dónde está esta relación irracional a la que hace referencia este señor Albán? Que no tienen otro objetivo que desprestigiar. Le voy a poner en cambio ejemplos distintos. La Universidad de Cuenca, siendo una universidad del Estado, tiene facultades de áreas tan sensibles para la cultura como es, por ejemplo, artes. Y claro que en artes usted tiene en algunas ocasiones relaciones de uno a uno en relación, por ejemplo, a profesores y alumnos. Pero yo me pregunto, ¿cómo usted enseña a alguien a desempeñarse en el ámbito de las artes y la cultura si no es así? ¿Cómo enseña a alguien a desempeñarse como un diestro en la interpretación del violín, del piano, del saxofón o de las artes plásticas, cuando necesita cercanía para ayudar a alguien a aprender a mejorar sus técnicas de expresión? Entonces, dígame usted cómo este discurso protervo, facilista, busca que la universidad, entre comillas, reoriente sus trabajos y reoriente su desempeño. Es criminal ese tipo de expresiones porque lo único que busca es destrozar más la educación pública y eso es penoso en un país en donde la educación es un derecho. Sin denostar de las instituciones privadas, de quienes yo respeto profundamente, pero no podemos dejar de desconocer que realmente es la universidad pública cuya necesidad de eficiencia es la de igualdad y la de inclusión, la única que cumple este papel. La Universidad de Cuenca en particular no busca enriquecerse nunca, no genera dividendos para nadie, excepto para la sociedad al formar profesionales. Se ha hablado de los rubros que se manejan dentro de la universidad y la mayor cantidad de recursos va para el pago de docentes. ¿Cómo ve usted lo que se ha dicho también a través de redes sociales hoy en día que estamos viviendo momentos complicados? Cuando la Es diferencia parte entre el sueldo básico y lo que gana un profesor universitario es abismal. Cuando una persona gana $400 y un docente universitario $2.800. No hablamos aquí de la importancia o no del uno o del otro. Cuando una enfermera trabajando 12 horas diarias en el hospital no llega a $800. Un docente universitario 2.800, 2.600. No sé si esos valores sean los reales. ¿Por qué siempre esa es se tiene parte. que, cuando hay estos recortes, se tiene que pensar en recortar la investigación, recortar, como dijo el rector del estatal en Quito, el número de personas que van a ingresar a la universidad el próximo año? ¿Por qué, como se habla de todos, que hay que ponerlo a hombro y sacrificarse y todo lo demás, por qué no se piensa y por qué no hay una alternativa por ese lado cuando se ha puesto ejemplos claros de quien trabaja? No decimos que no trabajan los profesores, de quien trabaja con las mismas horas que el docente universitario, pero la diferencia es 3, 4 veces en torno a lo que cobra cada mes. Mire, para mí eso es parte de la campaña de desprestigio y además de cómo hemos funcionado como sociedad en los últimos años. Yo le llamo a la reflexión y solamente a la sociedad misma a pensar cómo ha funcionado el Ecuador en los últimos 12, 13 años. Desde el mismo ámbito gubernamental, la forma en la cual se ha obtenido beneficios
y apoyos a decisiones inconsultas ha sido esta precisamente, generando malestar dentro de la misma sociedad y generando juicios poco críticos con respecto a los desempeños laborales de cada uno de las personas que trabajamos, digamos, en este caso en el sector público. Decir que todos los profesores universitarios ganan $2.800 también es una falacia. Y entender que el profesor universitario trabaja muy poco y gana demasiado es otra falacia gravísima. Decir que el Ecuador es el país que mejor salario recibe en Latinoamérica en cuanto a sus profesores universitarios también es una mentira. Entonces yo creo que es importante que estas cosas se tomen en el justo nivel de reflexión. Mire que en la universidad tenemos profesores que ganan desde $800 también. Entonces, quienes reciben salarios más altos son personas que están haciendo trabajos de mayor complejidad. Entre ellos, por ejemplo, desarrollar investigación. Mire que, por ejemplo, este rato en el sector público mismo, un profesional sanitario, por ejemplo, que ingresa a un hospital con un título de tercer nivel, es decir, un especialista, gana un salario alrededor de $2.500. Entonces, dígame usted si está sobrepagado ese profesional. Estamos en una situación en la cual la sociedad tiene que entender que todos ponemos el hombro y todos tenemos que trabajar de forma transparente y responsable. Y le regreso a una parte inicial de mi entrevista, incluso en el marco ético. Uno tiene que responder por lo que hace y tiene que demostrar lo que hace de forma transparente. Eso lo hacen, digo yo, la mayoría de empleados honorables de este país. No se puede manejar un discurso de este tipo porque lo único que genera en la sociedad es enojo hacia quienes están trabajando en esas condiciones. Entonces, no es posible que las personas piensen que los profesores universitarios son gente acomodada que vive del facilismo. Eso es triste. Cuando en un país se justifica de esa forma para tratar de ocultar las irresponsabilidades en todos los ámbitos del desempeño del poder público. ¿Qué hacer, doctor Esteves, entonces, si el ministro de Finanzas ha ratificado que habrá un descuento del 10% en los presupuestos de las universidades públicas? Pues mira, hay una realidad durísima que enfrentamos, que es precisamente la caída del ingreso económico del Ecuador. Pero me parece a mí que es fundamental que tenemos que empezar por manejar un país un poquito más en orden. No se puede manejar un país cuando usted escucha desde el nivel gubernamental esta famosa frase que han acuñado ahora de que la realidad ha superado a la legalidad. Solo dígame usted si las leyes de fomento productivo no golpean a los más débiles, a los trabajadores. Entendiendo que hay grandes dificultades y que requerimos que el país tenga una dinamización distinta de relaciones laborales, incluidas aquellas del sector público. Pero esto no se puede construir con esta visión vertical con sentido economicista o puramente capitalista. Si es que nosotros decimos que a quien defendemos, y esto es una visión ética y precisamente bioética, si decimos que defendemos al ser humano, pues el ser humano es quien tiene que estar en el centro de la discusión y de la conversación. Este gobierno lastimosamente ha llamado, entre comillas, al diálogo desde el primer día de su desempeño, pero los diálogos se han visto muy pobres. Estas situaciones, como les decía también al comienzo, en las cuales hay que enfrentar condiciones difíciles de desempeño social, económico, cultural y de interacción humana, no incluyen a toda la población. ¿Cuándo cambiaremos? ¿Cuándo seremos distintos? Nos llevamos 10 semanas encerrados en casa, solo viendo lo que ocurre con la pandemia, cuando son 10 semanas que debíamos haber fortalecido el sistema de atención pública en el nivel primario de atención sanitaria. Es un tiempo perdido si es que usted den cuenta que son 10 semanas en las cuales no nos hemos educado como población en cómo deberemos funcionar los próximos 18 a 20 meses, porque ese más o menos probablemente será el tiempo que nos tome como país pobre en empezar a recibir medidas sanitarias que incluyan la posibilidad de vacunas que también tienen desde el punto de vista científico algunas incertezas. Entonces, es fundamental que empecemos a trabajar desde el marco de la ética, y aquí la bioética tiene mucho que ver en la implicación de todos en la toma de las mejores soluciones y en la búsqueda de los caminos para tener viabilidad como sociedad. Doctor, la enseñanza viene y tiene ese objetivo ahora, el de hacerlo a través de la virtualidad. Si es así, se ha hablado de que ya no habría ningún limitante para decir no pueden estar más de 100, 200 alumnos o no podemos recibir más de 500 por año. Si es que la educación va hacia el área virtual, podrían estar enganchados el número que sea. ¿No sería una ventaja entonces el pasarnos a esa plataforma que hoy a la fuerza hemos tenido que hacerlo?
Ahí hay que tener cuidado. Mire que esto también es un discurso que viene de la poca reflexión. Y le voy a poner ejemplos. ¿Usted cree que se puede formar a médicos haciendo grupos de 50 y a través de teleinformación o teleeducación? Dígame usted cómo usted construye un médico, si no es cerca de personas, cerca de pacientes y con tutorías de menor número de alumnos. ¿Usted cree que vamos a tener médicos de calidad de aquí en 5 años si es que han estudiado 5 años a través de un computador sin ver pacientes? Esas son situaciones que no se pueden manejar a la ligera. Puede ser que en algunas áreas del conocimiento se pueda llevar adelante este tipo de formación, pero en la mayoría de aquellas que son sobre todo sensibles para la sociedad es imposible. Es imposible que usted espere que una persona se forme como médico sin haber auscultado pulmones, sin haber palpado abdomen, sin haber visto los ojos de un paciente, sin hacer un fondo de ojo. Estas son cosas entonces, mire usted, que van de la mano de este discurso economicista y absolutamente irreal y de irrespeto a lo que significa la formación y la capacitación universitaria. Entonces, es fundamental, como le decía hace un momento también, que la universidad emprenda un plan a largo plazo de construcción de plataformas potentes, de medios adecuados, telemáticos, los cuales usted pudiese aportar en algunas áreas del conocimiento y probablemente en algunos segmentos de la formación universitaria. Pero es iluso pensar que se hace profesionales de áreas sensibles agrupando a montones de chicos con un profesor por un medio telemático. No es factible. Es importante el área presencial y eso lo entendemos y eso creo que la mayoría de estudiantes hoy en día saben que así tiene que ser, que no podemos formar robots, vamos a formar personas y las personas necesitan, como ser humano mismo, tener interacción con otros seres humanos. Eso es un hecho y creo que eso no va a cambiar. Por más que la ciencia avance, la presencialidad es importante y esa no se la puede dejar de un lado, doctor, y en eso concordamos 100%. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre en el país. Hay medidas y medidas y ahora todas las medidas que se toma es como consecuencia del COVID. ¿Hasta dónde es verdad y es consecuencia todo del COVID? ¿O simplemente se está aprovechando, como lo han hecho algunas empresas, por ejemplo, para despedir personas, para dejar sin empleo a mucha gente, aduciendo de que el COVID es el responsable? Esperemos que no nos estén tomando el pelo, mi querido doctor. Mire, ahí hay una discusión enorme que parte también desde la ética, ¿no es cierto? Pensar que esta situación de pandemia ha sido la responsable única de los problemas que tenemos sería también iluso e irresponsable. Hay que discutir como sociedad nuevamente, como le decía, cómo volvemos a funcionar, cómo hacemos que la desigualdad y la pobreza no maten a la mayoría. Por eso nosotros entendemos que este rato la discusión de volver a la actividad económica no es solo una discusión economicista, digamos, o puramente relacionada con la ganancia de dinero o con la repartición de bienes. Hay que discutir desde el punto de vista ético, porque la salud no es la única forma en la cual la gente vive. En la atención sanitaria hospitalaria no es la respuesta a estos problemas. La discusión aquí es incluso, póngase usted a pensar que uno no está sano si no se alimenta. En los próximos meses, si es que no hacemos las cosas bien, veremos un estallido de una serie de enfermedades relacionadas con la pobreza y la desigualdad. Aquí la solidaridad, me parece a mí, que es la única forma en la cual podemos empezar a funcionar mejor. El fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la salud pública como una especialidad fundamental ahora, es la única forma en la cual podremos funcionar. Y de ahí en adelante, ojalá nos marque como, digamos, sociedad del siglo XXI, esta crisis grande y nos permita cambiar y ser distintos. El marco de la ética y del respeto por los demás, el marco de la responsabilidad y la solidaridad deben ser el prisma que nos guíen para poder salir adelante. Doctor, muy amable, muchas gracias por su tiempo y por la posibilidad que nos ha dado para conversar aquí a través de Radio Católica. Muchas gracias a ustedes y buen día. Muy buenos días. Buenos días al doctor Fernando Esteves, neurólogo clínico, docente universitario de la Universidad Católica, no, de la Universidad de Cuenca. Yo había dicho al inicio de la entrevista, fue un lapsus de que es docente de la Católica, no, es docente de la Universidad de Cuenca. Tiene un PhD en bioética.
hemos hablado sobre el manejo ético e implementaciones bioéticas de la pandemia COVID-19 y en el contexto también de la educación, al ser docente universitario, pues tiene conocimiento de lo que pasa en la universidad y sobre eso hemos conversado. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, 7:37. Vamos a la pausa, vamos al corte y volveremos luego de la misma para tener el programa Educa, que es el que presentamos todos los días. Volveremos a escuchar la cadena del presidente de la República al mediodía. En el noticiero de mediodía tendremos la cadena completita, así es que hoy nos enganchamos un poquito retrasados, pero a las 12 volveremos a poner la misma. Por ahora nosotros nos vamos a la pausa, luego el programa Educa, a las 12 más noticias. Son Católica, la radio de la Arquidiócesis de Cuenca. Radio Católica Cuenca, 98.1 FM.